De hoy se va a tratar sobre un concepto estratégico súper importante como es el bloqueo, ¿ya? Nosotros sabemos que la mayoría de peones en el flanco de dama, en el flanco rey y por sobre todo en el centro, cuando son móviles, cuando avanzan, eh, se va generando iniciativa. Cuando se avanzan los peones del flanco de dama, en un final, por ejemplo, es bastante peligroso porque puede formar un peón pasado alejado que, que nos da ventaja. Y cuando tenemos mayoría de peones en el centro y en el flanco de rey, al avanzar desde temprano en el medio juego, da muchas oportunidades de ataque, ¿ya? Asimismo también pasa con los peones pasados. Los peones pasados entendemos, por supuesto, aquellos peones que no tienen la oposición de un peón rival que nos pueda detener y por lo tanto amenazan con seguir avanzando, y si no son bloqueados por piezas, bueno, pueden coronar. Entonces son muy peligrosos y por lo tanto también cuando avanzan hay que tomar medidas, al igual que con la mayoría de peones. Por lo mismo, el concepto de bloqueo es central en el ajedrez posicional. El bloqueo es limitar la movilidad de una mayoría de peones o un peón pasado. Y el caballo es conocido como el mejor bloqueador. ¿Por qué? Porque sin moverse necesariamente, está controlando muchas casillas alrededor que son importantes sin dejar de cumplir su función de bloqueador. El caballo también es un buen bloqueador, pero también el alfil es un buen bloqueador, no tanto como el caballo, pero sí es bastante buen bloqueador, y estas dos piezas menores son los mejores bloqueadores que existen. No así la dama y la torre que tienen mayor valor y por lo tanto, al ser atacadas en su función de bloqueador, eh, pueden estar un poquito comprometidas su defensa. Entonces vamos a ver algunas partidas que ilustran este concepto. La primera es de Martin Christoffel contra Isaac Boleslavsky. Vamos a cerrar aquí para que no se vea esta parte. Y bueno, se trata de una India de rey. Vamos a pasar un poquito más rápido esta parte de la apertura. Alfil G7, E4, D6 en Roque, también está el enfoque como más antiguo. Se prefiere D6 para evitar un temprano E5, que no es tan peligroso después de todo, pero vale la pena impedirlo desde ya. Alfil E2 y D6 se vuelve a los cauces normales. Negro juega la variante con caballo BD7, el blanco se enroca y el negro, por supuesto, intenta fijar la estructura de peones centrales con la jugada E5. El blanco juega torre E1, torre E8, alfil F1, C6, y por fin el blanco se decide a ganar espacio en el centro con la jugada D5. Ya acá el negro tiene la oportunidad de capturar en D5. El blanco capturaría de peón C, y en ese caso las blancas estarían luchando por una columna C que está área abierta. ¿Ya? Pero el negro, Boleslavsky, elige acá cerrar esta posibilidad con la jugada C5, que tiene el desperfecto de que el caballo de D7 no va a poder ocupar la casilla C5, que está ocupada por un peón. Pero tiene la ventaja de que atrasa bastante el ataque del blanco en el flanco de dama. El blanco lo prepara con A3, y por supuesto el plan del negro es ir por la jugada F5 de peón, ¿cierto? Para atacar la base de peones y ganar espacio en el flanco de rey, pensando en un futuro ataque de peones. Torre F8, y el blanco lanza su B4. Bueno, acá hay varias jugadas. Por supuesto uno podría reforzar la ubicación central del peón con la jugada B6, sería lógica con la intención de capturar hacia el centro.
Pero Boleslavski, consciente de las posibilidades del bloqueo, juega la interesante caballo E8. Caballo E8. ¿Y para dónde se dirige ese caballo? Bueno, primero le da espacio al peón F para que avance. Y segundo, está dispuesto a ocupar la casilla D6. Una vez que el blanco capture B por C5, D por C5. Entonces G3, el negro avanza H6 para prevenir, por supuesto, salto de caballo a G5 cuando el negro juegue F5. H6, caballo H4, previniendo temporalmente F5, dado que el peón de G6 estaría débil. El negro juega caballo D F6, y por fin el blanco se decide a capturar B por C5, y el negro captura de peón D, y surge el peón pasado protegido del blanco en el centro, el peón D5. Se podría decir que ya es una pequeña ventaja que tiene el blanco, contar con este peón que está protegido, está bien sólido en el centro, un peón de más en el centro, y bueno, que mejor que esté pasado y además bien protegido. Pero la negra también tiene una chance al bloquear este peón, que es súper importante. Entonces el juego continúa con A4. Por supuesto que el blanco quiere ganar más espacio, A5 por ejemplo, y el negro juega A5, previniendo tal oportunidad, pero también dejando varios puntos débiles, especialmente en la columna B, donde el negro tiene, bueno, un peón retrasado en una columna semiabierta. Entonces es una debilidad. Torre B1, mirando la posibilidad de explotar esa debilidad, y el caballo se instala el bloqueador en D6. El caballo es el mejor bloqueador. El caballo en D6 está cumpliendo varias funciones, está protegiendo B7, mirando C4 y E4, los peones de blanco, que protegen al peón pasado, y también mirando la casilla F5, apoyando un futuro peón F5. Entonces es un caballo que está bloqueando y además está cumpliendo otras funciones bastante importantes. ¿Ok? Es normal que el blanco quiera, por lo tanto, apuntar contra él. Entonces alfil A3. Una jugada que no es buena realmente. Es una jugada que ubica al alfil en una casilla poco útil. Como se verá en la siguiente jugada, era mejor jugar F3. Con la idea de jugar ese alfil, pero a E3, como generalmente se juega en la India de rey. Pero juega alfil A3 y el negro va inmediatamente por B6 para proteger al peón de C5, dama B3, y en esto estaba pensando el blanco realmente cuando jugó alfil A3. El negro no se puede defender con torre B8, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué no se puede defender por torre B8? Mirando el chat, a ver si se encuentra más o menos rápido. Alfil por C5, por supuesto. Alfil por C5 es la táctica que estaba pensando el blanco, una táctica basada en la clavada del peón B6. Entonces, el negro tiene que realizar una movida un tanto extraña para defender el peón de B6, como es torre A6, para no volver con el caballo a D7. Torre A6. Y bueno, uno podría decir, esa torre en A6 está muy extraña, ubicada ahí, porque está defendiendo un peón, no tiene prácticamente movimiento, pero también es verdad que las blancas están ocupando muchos recursos en lograr que la torre se ubique en tal casilla. Están usando nada más, nada menos que la dama y la torre. Entonces, se genera aquí un equilibrio.
la dama vuelve a C2, o sea, va a C2, el caballo va a H7, y es interesante lo que va a ocurrir con el otro caballo. ¿Dónde se va a acomodar? Caballo B5, y bueno, en el caso del blanco está ocupando una casilla fuerte, de bloqueo también contra el peón retrasado de la columna semiabierta, y también está ofreciendo el cambio por el caballo de D6, que es el bloqueador. Entonces, bueno, ambos caballos son importantes, y al parecer el blanco está más interesado en intercambio de caballos en vez de mantener a este caballo vivo. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tenemos la situación, los caballos, el cambio de caballos es posible, pero no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque caballo por B5, bueno, acá al blanco no le conviene capturar tanto de torre, por la inmediata alfil de 7, y el peón de A4 estaría un poquito extraño, ¿cierto? Por ejemplo, acá dama E8, y este peón sería como un motivo de contraataque. No quiere decir esto que la partida está decidida a favor del negro, pero al menos ya el negro tiene un argumento para atacar. El problema de caballo por B5 no es realmente torre por B5, sino otra jugada. ¿Cuál será? ¿Capturar de C o de A? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alternativa verde o alternativa roja? Voy a ver el chat. Opiniones. ¿Qué le conviene más al blanco? Ya. Bueno, le conviene más capturar de peón C, debido a que, bueno, la torre se tiene que ir a A7, y para llevar al caballo a la casilla C4, donde va a bloquear a ese peón pasado. Entonces, ahora sería el blanco quien utiliza la estrategia de bloqueo en contra del peón pasado protegido del negro. Y lograría una posición bastante activa en C4 ese caballo. Por lo tanto, en esta posición, el intercambio de caballos por parte del negro no es bueno. Entonces juega caballo G5, activando el caballo, y también le quita la casilla F3 al caballo blanco. Es un punto importante este factor, porque en este momento el blanco debió simplemente intercambiar caballos, jugar alfil G2, y, eh, y bueno, jugar esta variante donde la posición sería bastante aguda, después de alfil C1, donde el blanco se está intentando reacomodar con sus fuerzas. De todas formas, el negro tiene bastante buenas chances con la jugada E4, y la posición se volvería bastante aguda y con chances para ambos lados. Pero juega rey H1 mala, y ahora sí que es válido caballo por B5. Ya sabemos que torre por B5 no es tan buena, y captura de peón C. El problema es que después de torre A7, el blanco no tiene la jugada, la maniobra caballo F3 de 2C4, porque la casilla F3 está controlada también por el negro. Entonces torre A7, alfil B2, y el negro juega dama D6. Por supuesto, la dama no es la mejor bloqueadora, pero en este momento las blancas no pueden atacar a la dama negra. Me encantaría jugar, por ejemplo, caballo F3 de 2C4, pero no se puede, porque está cortada esa ruta. Y juega dama D2, y el negro
ahora que tiene el bloqueo listo, va a realizar su plan típico en la India de rey, que es la jugada F5, preparándola con torre E7, el G2, propone un intercambio de alfil de casillas blancas. Por supuesto que se podía jugar F5 inmediatamente, pero jugó de esta forma. Captura. Caballo G2, ahora está intentando esta otra ruta, pero el caballo negro también es bastante poderoso. Juega caballo F5 ganando un tiempo porque estoy acá entrando en F3 con el ataque doble. Dama de 1 y ahora F5. El negro ya llegó con la ruptura. Se está abriendo la columna F con peligro para el peón de F2. El blanco captura E por F5, G por F5, y el blanco también intenta una estrategia de bloqueo jugando F4. No es necesario que el negro ingrese los intercambios, teniendo la posibilidad de plantear un ataque doble con caballo E4. Rey G1. Y ahora pregunta para todos ustedes. Ahora sí que voy a estar pendiente del chat, de sus comentarios también con el micrófono. ¿Qué jugada tiene el negro para asumir la iniciativa en el partido? Y aprovechando que tiene un poderoso caballo en E4, quizás lanzar un ataque. ¿Qué tal, Enzo, Luis, Martín? Estoy viendo C4, dice. C4, por supuesto, bien, Martín. Tu intuición no te falla. C4 con la idea de activar la dama, por supuesto, por C5. Y lo que sería sería bastante poderosa esta maniobra, atacando las casillas negras alrededor del rey, pudiendo también jugar combinadamente con el caballo. Entonces, muy bien, C4, una jugada buena. F por E5, alfil por E5, se intercambian alfiles, la torre captura. Caballo E3, intentando, bueno, llevar a esa pieza a una posición más activa. También plantea, bueno, realmente no plantea muchas amenazas, porque caballo por C4 no es aún amenaza, pero sí tocando algunos puntos débiles, etc. Era más sólida de todas formas caballo F4, pero aún así la posición es delicada para la blanca después de dama C5. ¿Ya? Okay. La dama entraría de todas formas en F2 y sería un desastre. Pero caballo 3 para bloquear también esa diagonal. Caballo C3, dama D4, y bueno, el ataque doble da sus frutos. Hay calidad de más para las negras y la partida está decidida prácticamente gracias a la estrategia del bloqueo que se da en esta partida. Que se da primero con el caballo y después con la dama. Estamos simplemente viendo los últimos movimientos que no son tan relevantes para el tema del bloqueo. Acá la partida está fácilmente decidida. Y después de la clavada, el blanco se da cuenta que va a perder material. Después de, por ejemplo, torre C4 o algo así. Ok, súper. Entonces veamos dos esquemas bastante parecidos
que son relevantes para el bloqueo porque se da desde temprano en el medio juego. Primero, la partida de Bonderevsky con Smyslov. Esto lo vimos en años anteriores de la academia. Entonces jugó en 1946 y es bastante relevante porque esta posición surge después de una española. Veámosla bien rápidamente. Una española del tipo cambio diferido. Las blancas juegan D4, por supuesto. Y como resultado de la partida, las negras tienen el típico peón doblado de la española, de la variante del cambio, y el blanco tiene la potencial ventaja en el futuro, que es la mayoría de peones en el flanco de rey, que al blanco, por supuesto, le gustaría movilizar. Llevar el peón F a F4, el peón E5, F5, y intentar atacar al rey negro. Eso le gustaría al blanco. O en el futuro, quizás, en un final, lograr un peón pasado. Por lo tanto, acá la estrategia del bloqueo es bastante importante para justamente bloquear esta mayoría de peones que el blanco tiene en el flanco de rey. Smyslov fue a caballo C5, el centro de cambio de damas, accede el blanco, Bonderevsky, caballo C3, y ahora, ¿qué jugada podrían pensar en la lógica del bloqueo? ¿Cómo entramos a intentar bloquear esta mayoría de peones? Hay varias jugadas que son útiles en esta posición. Por ejemplo, torre E8 es útil, A5 es útil, caballo E6 es útil, pero hay una jugada que es bastante conceptual porque acelera el tema de bloqueo. Bueno, eso propone alfil G4. No estamos clavando realmente el caballo, y no creo que sea tampoco amenaza alfil por F3, porque aunque doble estos peones, perderías también tu pareja de alfiles. Pero bueno, el alfil G4 es bastante típica en la española. Entonces, pero caballo C3 acá la jugada típica es, más que típica, conceptual desde el punto de vista del bloqueo, F5. F5 y le da una alternativa bastante extraña al blanco, o captura en F5 y liquida este centro de peones y activa al alfil de casillas blancas del negro. También el otro es pasar, que fue lo que hizo, lo más lógico, ¿cierto? Porque, bueno, si me están invitando a intercambiar peones, ¿por qué simplemente no avanzo? Que fue lo que jugó Bonderevsky en la partida. Bueno, con la ayuda de los computadores, después de F5, le gusta la jugada. Le gusta la jugada alfil G3. Me parece súper rara porque pienso en F4 y bueno, acá el blanco tiene la jugada alfil H4 que logra sobrevivir al alfil, pero de todas formas el negro en esta posición lograría la posición de bloqueo. O sea, el peón, ya se formó el peón pasado y el negro también estaría en condiciones de en el futuro bloquearlo con el caballo. Poco parecido a lo que pasó en la partida, pero de una forma menos favorable, o sea, de una forma más favorable el negro. F5, el blanco entra en E5, y ahora ganando un tiempo, caballo E6, bloqueando al peón pasado, atacando al alfil de 2, y ahora, ¿qué jugamos con negras? En el espíritu del bloqueo, ¿qué
llegamos a una especie de momento crítico en el medio juego. Hay que elegir el plan. Y bueno, uno podría pensar una jugada rutinaria, por supuesto, alfil E7 para terminar el desarrollo o tratar de conectar las torres, estaría correcto. Pero acá la jugada posible y también buena es G5, ganando espacio en el flanco de rey, donde el negro tiene una minoría de peones, pero también aislando al peón de E5. Entonces el peón de E5 ahora va a estar cada vez más solo, y el negro va a ganar espacio en toda la quinta fila, con la siguiente secuencia de movidas. Caballo E2, para instalarse en D4 quizás, y romper el bloqueo, no. C5, luchando por la casilla. Entonces negro ya asume el control de las casillas F4, con el peón de G5, y la casilla D4, con la ayuda del peón C5. Entonces, este esquema, de cierta forma, impide al blanco desbloquear al peón, o también ofrecer el cambio de caballos. Entonces, es una estrategia bastante fuerte que está hermosa, ¿cierto? Que está bloqueando al peón y también ganando bastante espacio en él. Alfil C3, y consecuente con las anteriores movidas, B5. Ganando cada vez más espacio en el flanco de rey y en el flanco de dama. B3, alfil B7, ese alfil logra una excelente diagonal. Caballo G3, G4, ganando cada vez más espacio. Caballo D2 y alfil E7. Y bueno, el blanco va a buscar la forma de bloquear o de ofrecer algún cambio favorable, buscar alguna casilla fuerte. Caballo H5. Es comprensible que quiera ir por el jaque en F6, pero también es difícil que logre otra cosa. Por ejemplo, un bloqueo en F4 se ve bastante difícil. Smyslov se adelanta, rey F7, rey G6 activando el rey, la torre en la columna abierta, se intercambian torres, se intercambian todas las torres, y la posición se simplifica, y a medida que se simplifica el peón de E5 está cada vez más débil. Caballo E3, y ahora momento crítico. Momento crítico. ¿Qué tiene que jugar negras? Nuevamente hay varias jugadas que ayudan a mejorar la posición. H5 es jugada, caballo D4 es jugada, incluso jugadas de espera como el alfil C6 son útiles. Pero hay una jugada que se destaca porque es directa, que es la jugada F4. Claro, Enzo dice alfil por F6. Yo creo que alfil por F6, Enzo, se va a dar pronto. Entonces es una jugada que hay que, por supuesto, considerar, y también es correcta, porque el negro, después de todo este bloqueo, va a querer capturar al peón de 5. ¿Ya? Lo va a bloquear de tal forma que, que se va a debilitar, se va a convertir en debilidad y finalmente va a caer. Pero F4 es directa, porque si bien le da la oportunidad al blanco de capturar el peón G con los dos caballos, un peón G que no está protegido, capturarlo sería un completo error, porque después de caballo E por G4, viene la jugada H5, ¿y dónde se retira ese caballo? ¿Ya? No puede, simplemente pierde materia. Y lo otro es, si caballo E5, el otro escape, hacia el centro, digamos, escape activo, tampoco sería jugada por la sencilla peón C6.
Entonces el centro y las casillas importantes están completamente minadas para el blanco. Por lo tanto, después de F4, el caballo se tiene que ir tristemente a la casilla de 1, y ahora viene el intercambio de peones, y el alfil juega a E4 y el peón de C2 está condenado. Alfil B2, B4, no hay apuro. F3, alfil por C2, caballo F2. Y bueno, el negro logra muchísimos peones. Está apresando a ese alfil a 2, pero en realidad el negro tiene los peones suficientes como para desbloquear. Y con caballo de 4 ya el peón de F6 está condenado. Y bueno, el alfil finalmente se libera. Y la mayoría de peones de flanco de dama se hace valer. Había un doble, por eso no puede ir a B2. C3, A7. Y el peón de A7, el peón pasado, alcanza a ser detenido con la jugada alfil de 5 y bueno, los tres peones pasados y ligados son muy fuertes y por lo tanto el blanco abandona. Veamos rápidamente un ejemplo que refuerza esta misma variante, no la misma variante, pero en la misma estructura de peones derivada de la española. Esta es la posición inicial, y nuevamente tenemos el mismo plan. F5, se le da la posibilidad al peón de que se forme un peón pasado en el centro, pero el peón de F5 también está controlando casillas importantes, y por supuesto estamos reservando la casilla de 6 para uno de nuestros bloqueadores. Caballo CE2, ya sabemos dónde se dirige ese caballo, a la casilla F4, donde junto con el caballo de D4 van a atacar al posible bloqueador. El negro se apresura, intercambian damas, y caballo F4. En esta posición era preferible jugar caballo D4, porque la jugada torre D8 no es posible debido al alfil G5. O sea, por supuesto, sabemos que caballo por E6 sería horrible porque te dan más de una. Pero alfil G5, la torre ahora protege la torre de D1, el alfil está colgando, pero también el alfil de E6. Y sería una buena oportunidad táctica para el blanco. Por lo tanto, la jugada acá era caballo D4, y no lo que se jugó en la partida por parte de Giri contra Pachman. Giri, Vasily Giri. Caballo F4, donde ahora tiene una táctica bastante parecida a la variante anterior. Torre D8, amenazando torre por D1 mate. Por lo tanto, el blanco tiene que atender a esa amenaza jugando el alfil. Y ahora el alfil se retira a C8. Y si bien deja su función de bloqueador, tienen la mira a este peón de E5. O sea, este peón de E5 no va a ir muy lejos. Aun cuando no lo estén bloqueando directamente. O físicamente en E6. Caballo D3. El caballo busca alguna casilla interesante, pero el negro tiene una buena cantidad de peones en el flanco de dama como para impedir su acceso. B4. Quizás esto acelera un poco el rumbo de la partida. B4 es una jugada un poquito responsable. Mejor jugar algo más sólido como G3, intentando alargar la cadena de peones, pero B4 le da la oportunidad táctica al negro de abrir la posición con F4, y se produce el cambio del peón F por el DB, donde el blanco sigue teniendo algunos peones débiles, algunas casillas débiles también, y los alfiles del negro cobran cada vez más relevancia. Entonces esta apertura de la posición le favorece al negro. Alfil F5, C3,
alfil A5, mirando al peón de C3, torre a C1, C5, se pone en marcha la mayoría de peones, que al estar doblada le cuesta un poquito más, F3, alfil E6, nuevamente el bloqueo, amenaza al peón de A2, rey F2, alfil C4, no hay apuro, caballo F4, en la mira del peón, es súper importante que el peón pasado esté constantemente vigilado, A3 impide la pérdida del peón A, pero pierde el peón D, y el blanco piensa, dice, bueno, si voy a perder el peón de E, que sea a costa del alfil de C4. Entonces, eso ocurrió, pero al final ahora es bastante favorable al negro porque tiene un peón de más. Y esta mayoría de peones sí se puede imponer contra estos dos peones que están débiles. Y el final de la partida, bueno, es una ejecución técnica bastante limpia por parte de Pachman. Bueno, ¿por qué no capturó acá? La pregunta es, porque hay una táctica, peón de C5 está indirectamente defendido. Entonces alfil E3, y el negro logra imponer su mayoría de peones en flanco de dama, y la partida, bueno, el blanco se rinde. Para ir completando estos últimos 20 minutos, me gustaría comentar otro esquema en la apertura que deriva en una situación de bloqueo del peón pasado protegido. Y esto se da en la India de Rey. Veamos desde un inicio, Gurevich contra Kuzmin. Se juega la India de Rey, E5, enroque, la variante con caballo C6, la variante principal, también conocida como Mar del Plata. Y acá hay tres jugadas principales, como son B4, caballo D1, caballo D2. Y entramos en la jugada caballo D2, donde el negro escoge la jugada C5, que ya vimos anteriormente en la partida de Boleslavsky. El negro intenta retrasar el avance de los peones del flanco de dama blanco, y también le quita casi importante el caballo, pero como se fue este caballo al flanco de rey directamente, no resulta tan relevante. Torre B1, caballo E8 para dar paso al peón F, B4, B6, se intercambian peones y el negro captura de peón B, caballo B3, F5. Ahora el negro está planteando movilizar estos peones del flanco de rey y generar oportunidades de ataque contra el rey blanco. Entonces, una idea bastante interesante en este tipo de posiciones, que la popularizó esta idea Petrosian, fue no defender esta cadena de peones y darle la oportunidad al negro de alargar esta cadena de peones que apunta al flanco de rey, y por lo tanto generar un ataque de falange de peones. No permitir ese plan que le gusta realizar al negro. Por supuesto, al negro le gusta atacar al rey blanco. Entonces acá el plan del blanco fue distinto, fue directamente hacia el bloqueo. E por F5, G por F5, porque si captura con pieza, bueno, en este caso no puede capturar de caballo, pero sí de alfil. Si captura con pieza, el blanco se podría apoderar de la casilla E4 luego. Por ejemplo, alfil por F5, alfil D3, y se estaría jugando con caballo E4 y apoderándose de la casilla E4.
bloqueando al peón E5 en la casilla E4. Por eso mismo el negro va a capturar de peón G para mantener la movilidad de este centro de peones, pero el blanco acá juega F4, que es el complemento de la captura anterior, H6, y el negro logra este peón pasado protegido en el centro, que el blanco va a querer bloquear. ¿Con qué? ¿Con qué pieza? Con la pieza ideal en este tipo de situaciones, como es el caballo. Dama C2, caballo F6. Y ahora, momento crítico. ¿Qué debe jugar el blanco para ir tras esta idea que hemos estado comentando sobre el rol del mejor bloqueador? Los leo en el chat. ¿Cuál es la siguiente jugada del blanco? Hay varias jugadas útiles en esta posición. Muchas jugadas útiles. Pero pensando en los planes, ¿qué plan deberíamos realizar para trabajar por esta idea de bloqueo? Del bloqueo del peón E. Que no queremos que se mueva. Más aún, queremos que una pieza esté frente a él. ¿Qué mejor pieza que el caballo? Caballo de 1. Caballo de 1. El caballo en C3 cumple una función, sí, ok, pero no es tan relevante en este momento, pero va a ser ese caballo mucho más importante en la casilla de bloqueo E3. Caballo de 1, por lo tanto, es una jugada bastante fuerte. Había otra jugada también. Alfil E1, alfil F2, rey H1, son jugadas útiles, pero caballo de 1 va directamente a realizar la idea que hemos estado comentando. Alfil D7, alfil E1, quiere reacomodar ese alfil, ubicarlo en la gran diagonal. A5, alfil C3, el alfil ahora cumple un buen rol en esa diagonal, donde en la última parte de la diagonal está el rey. A4, y interesante esta partida porque el blanco está muy consciente de que los caballos se tienen que reubicar en casillas útiles. Por lo tanto, el caballo va misteriosamente a la casilla A1. A1, y en la casilla A1 realmente ahí no se puede mover a ningún lado. Está como atrapado ese caballo, pero en las próximas jugadas ese caballo va a poder encontrar un escape, una salida, ¿cierto? Vía C2. Torre B8, caballo E3, el caballo llega a su destino bloqueando el peón E, caballo G6, se intercambian torres. Muy importante, la dama le da espacio para que el caballo salga de su cautiverio. Caballo E8, el caballo sale y ahora está reforzando al bloqueador de E3, alfil por C3. Ese intercambio se iba a dar tarde o temprano. Caballo F6 y jugada de consolidación G3. Todo defendido, todo está sólido, todo es armónico, así que la posición del blanco es bastante favorable. El peón pasado protegido del negro más bien estorba a las propias piezas del negro. ¿Ya? Al caballo de F6 le gustaría usar la ubicación del peón D4. Pero bueno, caballo E7, dama A1. Es interesante como en esta partida se está ocupando mucho la casilla A1, y la jugada dama A1 va con la intención de llevar la torre a B1, en búsqueda de las pequeñas ventajas posicionales, como son casillas, como son
casillas de bloqueo, columnas, diagonales, etc. Dama C7, dama B2 se dobla en la columna B, rey F7, invade por la columna B, el rey se acomoda, alfil F1, busca otros destinos, por ejemplo en H3 para apuntar contra el peón de F5, rey F7, alfil H3, H5, caballo E1, y este caballo que ha maniobrado excelentemente, ahora vuelve al flanco de rey para atacar a la cadena que está bloqueada. Jaque, caballo 1 G2, interesante el camino que ha realizado este caballo, caballo G6, caballo D1, caballo GE3, se intercambian damas, caballo también quiere reacomodarse, y se termina invadiendo ya la posición, un nuevo caballo entra amenazante tras la base de la cadena de peones, rey G2, por supuesto, todo defendido, y después de torre B7, el negro se rinde, pero se da cuenta, por supuesto, que está bastante perdido, y tiene que, solamente, no puede mejorar su posición, está en una especie de subsuelo. Por ejemplo, rey D8, no sé, caballo por F5. El alfil está clavado. Ya se está amenazando caballo por F5 ahora. Entonces tendría que defenderlo con caballo H6. Y después de, por ejemplo, no sé, caballo A7. La posición sería ganadora para el blanco. Y no hay apuro. Por ejemplo, A3. Blanco puede mejorar su posición, volver a B5, etc. Entonces el negro se rinde. Veamos un contraejemplo, la misma variante de la India de rey, pero esta vez desde el punto de vista del negro. Ya sí voy a invertir el tablero. Y vamos a ver cómo se debería reaccionar en este tipo de posiciones, ¿no? Entonces tenemos una estructura de peones bastante similar a la partida anterior, derivada por supuesto de una India de rey, y el blanco realiza el mismo plan, E por F5, G por F5, F4 y E4. ¿Ok? Entonces llegamos a una posición bastante similar. Y acá, estaba pensando por qué no jugar simplemente dama C2. Claro, el negro se podría activar de esta forma. Y al blanco le está molestando que el negro pueda realizar este jaque, por lo tanto, es bastante comprensible la jugada que hizo a continuación alfil E3 para mantener vigilada la casilla D4. Súper entendible que realice esa jugada. Pero acá el negro encuentra una solución para prevenir un bloqueo feroz como lo vimos en la partida anterior. Y en esta posición, ¿qué jugada les tinca acá? ¿Les parece con piezas negras? Hay varias jugadas útiles acá. Por supuesto, intentar alguna apertura de línea en el flanco de dama, con alguna jugada preparatoria como torre B8, A6, o rápidamente B5 también. Son jugadas
bastante característica de este tipo de posiciones como de la India de rey. Pero acá la jugada del negro fue bastante radical en el sentido de que se desprende de su alfil favorito de la India de rey, el alfil de casillas negras, por el caballo de C3, pero doblando los peones en la columna C. Y lo importante no son tanto las piezas que se van del tablero, sino que las que van quedando en el tablero. Y por lo tanto, el blanco perdió un buen bloqueador de la casilla E3, como es el caballo. Y ahora va a tener que usar los recursos que le quedan, como son el alfil, para bloquear la casilla E3. Entonces se llega de esta forma a una especie de equilibrio dinámico. A4, rey H8, caballo F2, torre G8, el negro también está buscando por sus chances en la columna G, rey H1, dama E8, torre G1, dama G6, el negro se está fortaleciendo en la columna G, llamando la atención de las defensas del blanco para mantener ese punto defendido. Dama D1, alfil D7, G3, torre A E8, A5, torre E7, atacan al peón de B7, hay que defenderlo, torre G2, torre G7, se triplica en la columna G que no está abierta aún, perdón, torre B G1, caballo C E8, H3, y después de la jugada H5, que pareciera ser que se va a desatar el caos en la posición en las siguientes jugadas, se acuerdan las tablas. Así es, señor, se acuerdan las tablas. El negro ha realizado toda esta serie de movimientos concentrando las torres y la dama en la columna G, además de defender con peón F5 y H5 el punto G4. Ha hecho todos estos movimientos para mantener a raya la posible ruptura del blanco G4. Entonces no es solo ataque por parte del negro, es también profilaxis, es prevención de la posible reacción que tiene el blanco contra esta cadena de peones del negro. Por lo tanto, se encuentra en un equilibrio dinámico y ambos jugadores entendieron que no buscan la ruptura, sino que buscan más bien prevenir la ruptura del otro. Por lo tanto, acordaron las tablas.